culto dedicado para las misiones, pues tratamos de disfrazarlos un poco para que vaya la parte de la escenografía, ¿verdad?, con el culto. Así que no vayan a pensar que me he convertido, ¿verdad?, no, al judaísmo. Exacto. ¿Qué le parece si va al Evangelio de Mateo capítulo 13? Gloria al Señor. Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 13. Y si quiere leer completo, ¿verdad?, en Lucas capítulo 13, verso 20 y 21, ahí está completo con las dos parábolas, una dupla, es decir, dos parábolas que tocan la misma temática. En Mateo solo aparece, de hecho está dividida las dos parábolas, en Lucas están las dos juntas, y vamos a tocar solo el verso 33. Dios les bendiga a todos los que están en línea. Sean bienvenidos a esta programación. No se vaya a despegar de esta programación. Hay una palabra que Dios tiene preparada para usted en esta tarde, y para cada uno de los que están acá también hay una palabra que Dios desea ministrar a cada uno de nosotros. Amén. ¿Lo tenemos todos? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lo leemos una vez más. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tome asiento. Como título, para que se recuerde de esta parábola, le he asignado: Dios trabaja en silencio. Dios trabaja en silencio. Ya vamos a ver por qué. Como introducción, quiero plantear o definir lo que es una parábola, porque muchas personas no saben qué es una parábola. Entonces es buena idea definir lo que es una parábola. Entonces, parábola, desde la perspectiva del idioma de donde se origina la palabra, que de hecho no se origina en el griego, sino que solamente se traduce al griego. En el hebreo es mashal, pero en griego es parabolé. Es una palabra compuesta. Una de esas palabras compuestas es para, que es una preposición que indica arrojar, poner al lado de, por supuesto. De allí el paracletos, que es ponerse al lado de las demás personas, el Espíritu Santo como nuestro consolador para motivarnos y empujarlos en la obra de Dios dentro de nosotros. La otra palabra es el verbo baló, que es arrojar. Entonces podemos ya hacer una definición de lo que es una parábola: poner al lado o arrojar al lado de, con el objetivo de comparar las dos cosas y así poder transmitir una sola enseñanza de esas dos cosas que se están comparando. Podemos decir entonces que una parábola es una narración, ya sea ficticia o real, de una escena de la vida humana y que tiene por fin una lección espiritual. Repito, una parábola es una narración ficticia o real de una escena de la vida humana y que tiene por fin una lección espiritual. Un ejemplo de ello: cuando Jesús compara el reino de los cielos con la levadura, no quiere decir con eso que el reino es como la levadura. Más bien quiere decir que el reino de Dios
se asemeja a lo que ocurre cuando la levadura se combina con la harina. Un ejemplo. Estaré tocando solo 3 cosas porque es un solo versículo para que comprendamos en sí la forma en que Jesús está planteando la parábola. Y de esas 3 formas en que Jesús está planteando la parábola, podemos darnos cuenta lo que Jesús asimila de lo que es el reino de los cielos. Por medio de las parábolas nosotros podemos meternos a la mente de Jesús y saber lo que el reino de los cielos significa para Jesús y cómo Jesús está transmitiendo por medio de sus pensamientos, de sus emociones y de su estilo de vida lo que el reino de los cielos es para Jesús. Si usted nota, en la anterior parábola habla del grano de mostaza, que es diminuto, casi microscópico, que es bastante difícil verlo así en su mano. Empieza por un granito, es decir, por una sola persona, la predicación del reino, hasta que este reino, por medio de esa única persona que empieza a predicar el reino de los cielos, va ganando así discípulos hasta que el reino se hace extenso y grande. Es la misma idea la que lleva esta otra parábola. Entonces quiero explicar también lo que la parábola o cómo Jesús describe al reino. ¿A qué reino se refiere? Voy a explicar también lo que significa el reino para las personas del tiempo de Jesús, porque son 2 perspectivas bien diferentes de ver el reino, tanto un reino terrenal como un reino celestial. Y ahí ya podemos ver una problemática que choca con la forma en que Jesús va a transmitir el mensaje del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese reino de los cielos está en contraposición a la forma en que los reyes de este mundo gobiernan. Y debido a que aquellas personas del primer siglo, del tiempo de Jesús, esperan a un rey, es decir, a un Mesías regio y a un Mesías sacerdotal, la parte religiosa esperaba a un Mesías sacerdotal y la parte política esperaba a un Mesías regio, es decir, a un Mesías rey. Entonces aquí va a haber un choque ya en lo que Jesús, o de la forma en que Jesús va a plantear el reino de los cielos, en contraposición a la forma en que los reyes de este mundo desean gobernar. Entonces, ¿qué era un reino para la gente del tiempo de Jesús? Lo vamos a llevar a forma de preguntas para ir dándole respuesta por medio de la parábola. Era el lugar y las personas sobre las cuales el rey ejerce su gobierno. Las personas y el lugar donde el rey ejerce su gobierno. Por tal razón, los fariseos, ponga atención, los saduceos y los escribas esperaban un rey que viniera a derrocar al imperio romano y así establecer el reino esperado por Dios, que les diera la libertad del imperio romano al cual estaban subyugados. Aquí vamos con Jesús. ¿Qué era el reino de los cielos para Jesús? Note algo importante, que Jesús nunca define lo que es el reino de los cielos. Él nunca da un concepto y dice el reino de los cielos es así o es de esta forma, sino que Jesús, a través de las parábolas que vemos en todo el capítulo 13 del evangelista Mateo, básicamente introduce una serie de parábolas en las cuales el reino de los cielos lo asemeja con algo de la cultura y del mundo en que vivía la gente de aquel entonces, para explicarles un principio del reino de los cielos. Es decir, aquí hay una serie de enseñanzas por cada parábola. Para Jesús se trata de un dominio que Dios va adquiriendo sobre la conciencia de cada ser humano a partir de la libre colaboración de cada persona. Repito, lo que es el reino el reino de los cielos para Jesús, o sea, de la forma en que Jesús va a plantear el reino de los cielos. Dice, se trata de un dominio que Dios va adquiriendo sobre la conciencia de cada ser humano a partir de la libre colaboración de cada persona. Es decir, no es un reino que viene a subyugar a las personas,
no es un reino que viene a imponer sus leyes y mandamientos, sino más bien es un reino en la cual la persona que desea ser gobernado por Dios abre su corazón para que Dios entre y que de esa forma vaya siendo transformado por medio del obrar de Dios, por medio de su conciencia. Es decir, es un reino que actúa desde el interior y que se manifiesta en el exterior de la persona por medio de una serie de situaciones que vamos a ver más adelante. Es decir, ya hay una gran diferencia. Basada en esta parábola, Jesús está en contra de esa sociedad del poder, de dominio, que actúa con apariencias, con ruido y con destrucción. Jesús es el primero que se opone a ese estilo de gobernar de aquellos reyes de aquel entonces. ¿Por qué? Porque es una forma imponente de gobernar, una forma bastante soberbia de gobernar, en la cual no importa cuál sea la voluntad de las personas, simplemente a estos gobernantes no les importa, los subyugan y los aplastan para salirse con las suyas. En una de esas que está hablando Jesús con los discípulos, les dijo: el que quiera servir en mi reino es el primero que va a ponerse a servir. Es decir, los reyes de este mundo son servidos, mas sin embargo, dentro de mi reino, aquel que quiera ser grande dentro de mi reino va a tener que servir primero. Ya hay una diferencia allí, porque a mucha gente le gusta ser servido, pero cuando tiene que servir, no sirve. En el reino de los cielos es una señal clara en la cual toda aquella persona que ha sido libertada por medio de ese reino y que ese reino se ha introducido en su interior, va a empezar a manifestar esas señales de servicio a Dios y a los demás de una forma natural. Por medio de esta parábola, Jesús entra en una gran discusión con los fariseos y trata de probarles que el interior dañado de las personas no se reconstruye con rituales exteriores de pureza legal, ya que solo tocan la parte exterior. Mire qué interesante. Repito, porque esto está bien para que le ponga coco. Jesús entra en discusión con los fariseos y trata de probarles que el interior dañado no se construye con rituales exteriores de pureza legal, ya que solo tocan lo exterior. Este era el énfasis de los gobernantes y de las religiones, de las personas y líderes religiosas de aquel entonces. Estaban basados en una liturgia, en el templo, estaban basados en los sacrificios de animales, pero que su estilo de vida nunca cambió. Es decir, el seguir esa serie de leyes, mandamientos y rituales no servían para construir lo que dentro del ser humano está dañado. Para Jesús lo importante, por medio de esta parábola, de cómo Jesús lo plantea, es el interior de la persona, es decir, la conciencia de cada persona. Porque usted puede tener religión, puede tener liturgia, puede tener esto y lo otro, pero si su conciencia está mal, está distorsionada, lo que sale de dentro de usted, por muy bonito que cante, por muy bonito que usted quiera disfrazarse, hay un grave problema que existe dentro del ser humano, y Jesús no va con lo exterior, sino que Él, por medio de establecer ese reino y de introducirles este nuevo movimiento de lo que consiste el reino de los cielos, Él se va a la mera raíz del problema y empieza a tocar el interior de cada persona. Y a ver cómo se pone esta parábola de buena, porque estoy explicando estos rasgos para que conozcamos cuál es el cuadro sociopolítico y religioso en el cual Jesús tuvo que predicar estas verdades. Jesús les probó por medio de la misma escritura que el problema del hombre no es lo que come, lo que deja de comer, no es por lavarse las manos o no lavarse las manos, sino que en Marcos capítulo 7, verso 20 al 23, pero Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Para los fariseos, el escuchar esas palabras del Maestro Jesús eran chocantes, porque ellos mezclaban tanto la tradición, la costumbre de los ancianos con la palabra del Señor, y tenían por encima la costumbre de los ancianos y las tradiciones y la cultura del pueblo por encima de la palabra de Dios, que sí verdaderamente nos limpia de todo pecado. Es decir, estaban llenos de una gran hipocresía, y que Jesús mismo les dijo: ustedes ponen cargas sobre la gente que ustedes mismos no saben llevar. Eso es una falsa religión. Para Jesús el reino de Dios se manifiesta, y aquí va la parte crucial. ¿Cómo se manifiesta el reino de los cielos por medio de Jesús? Se manifiesta en amor, en fraternidad, en igualdad de derechos, en solidaridad, y en esta forma casi siempre secreta de ir transformando en un ser humano nuevo y diferente, distinto al ser humano ambicioso, acaparándose de todo y de toda aquella gente opresora. Mire qué diferencia. Y no es un trabajo que hace la religión, no es un trabajo que hace la liturgia, no es un trabajo que hace un conjunto de leyes y mandamientos, no. ¿Cuándo empieza a suceder esto? Me encanta cómo lo plantea Lucas en sus primeros capítulos. Dice que Jesús crecía en conocimiento, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque Él en su vida humana actuó como cualquier hombre, como cualquier mujer de las mujeres, en la parte emocional y física. Tuvo necesidades igual que cualquiera de nosotros, pero fue un hombre que dependió en todo, obedeciendo a su Padre, es decir, ejecutando la voluntad del Padre, transmitiendo la voluntad del Padre, que es el que gobierna desde los cielos toda su creación. Es decir, Jesús, por medio de cómo pensaba, cómo hablaba y cómo vivía, estaba transmitiendo de la forma correcta, que es lo que Dios espera de todo creyente que ha creído en el Mesías Jesús, porque todo creyente que cree en el Mesías Jesús necesita ser transformado primero y transmitir por medio de su estilo de vida lo que el reino de los cielos espera para él. Lamentablemente, la generación de Jesús, muchos rechazaron el mensaje del reino. Esa es la parte de cómo Jesús interpreta el reino, o lo que significa el reino de los cielos para Jesús. Ahora, la parábola dice que la levadura es mezclada con harina. Y aquí un poco de historia. Según la historia de Israel, del tiempo de Jesús, las 3 medidas de harina son aproximadamente 22 litros. Porque dice que esta mujer mezcló simplemente esas 3 medidas de harina, porque sencillamente dentro de la cultura de ellos, una mujer era todo lo que podía manejar. No podía manejar más de 22 litros de harina. Esos 22 litros de harina, que son las 3 medidas de harina, con eso podía cocinar panes para 100 personas aproximadamente. Ahora, hay un aspecto bien importante. Dentro del Imperio Romano había panaderías, pero no todas las personas podían comprar pan. Entonces, ¿qué sucedía? Era un trabajo para las mujeres dentro de aquellos hogares pobres, marginados, donde no gozaban de una buena economía.
Miren qué interesante Dios cómo utiliza a las mujeres. Es decir, en una sociedad machista donde la mujer es marginada, puesto al lado porque no es importante, la mujer está ahí en silencio, operando, amasando esa harina para crear pan para su familia. Y me encanta cómo Jesús transmite esto, porque tiene un aspecto bien importante. Lo más humilde, lo más sencillo, de lo más marginado, está utilizando Jesús para transmitir una enseñanza que va de la mano con las cartas que Pablo escribe a Corintios, que de lo más vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y que de lo más débil y podrido del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren qué interesante Jesús. Ahora, aquí hay un punto crucial. Si decimos que la levadura es el reino de los cielos, que es el equivalente al evangelio del reino, entonces el cuadro es el del evangelio colocado en medio de la harina llamado mundo. Y aquí empieza a cobrar sentido esta parábola. ¿Por qué? Porque si decimos que la levadura es el reino, que es la comparación que está haciendo Jesús, comparando el reino de los cielos con la levadura, no exactamente con la levadura, sino el efecto que causa el poner la levadura dentro de la masa. Muchos teólogos han interpretado esto de una forma equivocada, al interpretar que la levadura dentro de la Biblia siempre es símbolo del mal. Encontramos en Levíticos cuando Dios manda a Moisés que le ofrezcan ofrenda vegetal, ordena que le cocinen unos panes con levadura cocinados al fuego para recibirlos como un olor agradable. Entonces, un argumento que tenemos en contra de que la levadura siempre es símbolo del mal en la Biblia es ese. Algunos panes eran cocinados con levadura al fuego para dárselos a Dios en ofrenda. Bien interesante. En otras citas bíblicas encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas que es utilizado de una forma figurativa la levadura, en donde Cristo les dice a los discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes, el cual cada uno de esos puntos tiene un significado y una enseñanza crucial. Es decir, la levadura no siempre es símbolo del mal. La persona que desea o que deja entrar, ponga atención, la persona que deja entrar un poco del evangelio en su vida, tomando en cuenta que ese evangelio es la levadura y usted es la masa que va a ser transformada, modificada por Dios a su manera para que haga su voluntad, entonces el evangelio colocado en medio de la harina llamado mundo va a ocasionar una transformación en cada una de las personas que reciban el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo mismo iba siendo transformado, desarrollando los ministerios, desarrollando la vida por medio de estar sujeto a la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que Jesús transmitió por medio de su estilo de vida y enseñanza? Cómo estar en comunión con el Padre, cómo depender con el Padre, cómo servir al Padre en todos los sentidos de la vida, para que ninguna cosa os haga falta en ningún sentido de nuestra vida. En Mateo 6:31 por ahí, Jesús dijo algo bien importante: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, haciendo énfasis en que toda persona que reciba esa levadura en su propia masa, y que una vez que ha sido transformada, no os va a hacer falta ninguna cosa. Es decir, toda persona que es transformada por esa levadura del reino de los cielos ya no puede ser la misma. Va a ser una persona renovada, va a ser una persona transformada por el reino de los cielos, que viene a morar dentro de cada persona y que va a ir siendo transformada continuamente. No es una transformación que sucede en un instante. Es una transformación que va sucediendo a medida que usted deje obrar a Dios dentro de su conciencia. Esto es bien crítico. ¿Cuándo ocurre la transformación? Cuando usted le permite a Dios que Él obre en su vida.
¿Cuándo empieza a ocurrir esa transformación? A medida que usted abra su corazón sinceramente a ese reino de los cielos, la transformación va a empezar a acontecer. Esto es bien interesante. Si la levadura es el reino de los cielos, entonces nosotros, la iglesia, necesitamos hacer lo que dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. ¿Qué dice Mateo 28, versos 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque solo el evangelio del reino de los cielos tiene la capacidad para transformar de adentro hacia afuera al hombre y volverlo una persona diferente. Jesús chocó con los religiosos de su época. ¿Por qué? Porque ellos tenían religión, tenían sacrificio, tenían cuantos rituales podemos nosotros mencionar, pero no tenían un evangelio de poder que tuviera la capacidad para transformar al ser humano de adentro hacia afuera. Y podemos respaldar esto con Levíticos. Levíticos consistía en una purificación externa. Pero el nuevo pacto, resumido, consiste en la purificación interna. ¿Por qué? Porque es Dios viniendo a morar dentro de ti para que nuestra vida cambie. En el antiguo pacto había adoración a Dios, pero era una adoración externa. Necesitaban un templo, necesitaban un lugar. Pero Jesús, cuando tiene el encuentro con aquella mujer samaritana, le dice: a ti te enseñaron que hay que ir a adorar al templo, que hay que ir a Jerusalén, que hay que ir aquí o que hay que ir allá. Pero llegará el momento y llegará la hora que el verdadero adorador adorará en espíritu y en verdad. Es decir, toda aquella persona que ha creído en el evangelio de Jesucristo y a través de haber sido transformado, ahora tiene la capacidad que desde su interior va a poder adorar. Ya no necesita de un lugar, porque ahora Él es el templo de Dios, en el cual Dios ha venido a morar, y no necesitamos ningún templo. Lo que necesitamos es tener a Dios dentro de nosotros para poder expresarle la gratitud, el amor y la transformación que ha hecho en cada uno de nosotros. Mira qué precioso. Esa es la forma en que Él viene a morar en nosotros. Y por eso es importante entender que el evangelio de Jesús, que predicaba Jesús, una vez que la persona lo recibió, empezó a ser transformada. Así como la levadura es puesta en la masa, usted no ve cómo está trabajando, usted no ve la forma que le está dando a la harina, pero está trabajando en silencio. Está trabajando invisiblemente. Está trabajando solamente porque ha sido puesta en la masa, y la misma masa está siendo procesada, transformada por medio de levadura, a tal punto que le transforma en una cosa diferente, y no deja de ser levadura, no deja de ser harina. Simplemente está siendo transformada. Mire qué interesante. La levadura transforma a toda la masa. Esa sería la otra parte, la parte 3. El reino de los cielos, como la levadura, trabaja siempre en silencio y en paciencia. El reino de los cielos, como la levadura, trabaja siempre en silencio y en paciencia. Tranquilo, no hay velocidad. Hay necesidad de que sean pacientes. Porque algunos venimos de un trasfondo arrogante
con una impotencia, con un orgullo, y le aseguro que Dios tiene que ser paciente para transformar esas vidas, hermano. Oh sí, es necesario. Jesús, a través de esta parábola, quiere comunicarnos el modo silencioso como el Padre ha trabajado con su alma. En el silencio de Galilea, en el silencio de Nazaret, en el silencio de su hogar campesino, un hogar ordinario y humilde como los campesinos de la región. Un hogar sencillo, una persona sencilla. Jesús palpaba cómo Dios actuaba en él y en mucha gente del pueblo, de una manera silenciosa pero efectiva. La levadura va trabajando en la harina de una forma silenciosa, de una forma tranquila, pero efectiva. Va transformando esa masa en una masa diferente. Puesto que se trataba de un acontecer de Dios en el interior de cada persona, no había que esperar que el reino de Dios descendiera con poder destructor sobre el imperio romano, sino más bien en silencio con poder transformador de las conciencias de las personas, es decir, de adentro hacia afuera. No hay que esperar, así como lo esperaban en el tiempo de Jesús, con un poder de imponer el reino, con un poder de subyugar al imperio, no, sino Jesús quiso expresar a través de estas parábolas el actuar silencioso y transformador del Padre por medio de la acción callada, escondida y efectiva de la levadura fresca dentro de la masa. Jesús, según la levadura, cambia la calidad, no la sustancia de la masa. La masa sigue siendo masa, pero una masa transformada. De igual forma, la persona que recibe el evangelio sigue siendo la misma persona física, pero de una forma transformada. Es diferente. Colosenses capítulo 3:10 para sostener eso. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una acción continua. Una acción continua, la obra de Dios dentro de nosotros, que somos la masa que necesita ser transformada por medio del evangelio de Jesucristo. En Mateo capítulo 24, verso 20 al 21, unos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le dijo: el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Miren qué interesante. Es decir, he aquí el reino de los cielos entre vosotros. El reinado de Dios ya estaba operando y muchos no se habían dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera, transformando la vida de cada persona. ¿Para qué? Para que en vez de que andemos de sinvergüenzas, de malvados y con tantas acciones que acabamos de leer en Marcos 7, nosotros aportemos a esta sociedad cosas limpias, cosas dignas, para no contaminar más la sociedad. El reino de Dios ya estaba actuando en Jesús y en todos los que creían. ¿Cómo nos damos cuenta de que el reino de Dios ha sido establecido en cada persona? Por medio de su estilo de vida que manifiesta en el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde quiera que va. Aquellos fariseos mostraban un estilo de vida bonito dentro del templo, dentro de las sinagogas, pero su práctica realmente, la misericordia del amor, estaban vacíos. Y eran religiosos. Es decir, que una religión en la cual no hay misericordia, no hay amor, ni práctica de justicia, como dice Santiago, no sirve para nada. Y lamentablemente tenemos una serie de gente religiosa, pero vacías de lo que es en sí el reino de los cielos. Jesús, por medio
de enseñar el Sermón del Monte, que son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, explicó y enseñó con categoría el estilo de vida de aquellas personas que han recibido ya en sí mismos el reino de los cielos. Debe de haber una práctica de justicia, debe de haber una práctica de misericordia y debe de haber una práctica de amor en cada persona que ha recibido el reino de los cielos dentro de su interior. Y si eso no está dentro de toda persona que se llama creyente, entonces ese rey que gobierna desde los cielos no está viviendo todavía dentro de esa persona. Me encanta ese silencio. Eso implica que está reflexionando. Una pregunta más. ¿Quién es la levadura y quién es la masa? Ya más o menos lo expliqué. La levadura es el reino de los cielos, que es introducida en la masa, que es el mundo pervertido. Y lo voy a repetir. La levadura es el reino de los cielos, que es introducido en la masa de este mundo pervertido. Es decir, que toda persona que habita este mundo dentro de este globo terráqueo y que no ha recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue estando en un estado de maldad, de pecado, y necesita recibir el evangelio para ser transformado, capacitado y apto para entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Lo bueno es que no vivimos de los aplausos, ¿va? Gloria al Señor. Es lo bonito de obedecer al Señor y explicar la palabra, que es básicamente lo que Dios nos va a hacer. Al explicar la palabra, usted escucha el mensaje, usted reflexiona acerca del mensaje y usted toma la decisión final. Porque lo que hace la palabra es que lo lleva a reflexionar, a meditar acerca de esas verdades. Y si nosotros no estamos en armonía con esa verdad, eso implica que hay que hacer cambios en nuestra vida, y eso implica que por naturaleza nos va a poner en una crisis. Muchos creyeron el evangelio de nuestro Señor Jesús, pero nunca dejaron que el evangelio los transformara. Sabían quién era Jesús, sabían que era el Hijo de Dios, sabían que predicaba las verdades del reino por medio de predicar con palabras el mensaje del reino, por medio de los milagros y por medio de las señales, pero nunca quisieron dejar que ese reino los transformara. ¿Sabe por qué razón? Porque eso implicaba tener que renunciar al estilo de vida al que estaban acostumbrados, tener que renunciar a una posición de prestigio, tener que renunciar a los billetes, tener que renunciar a la familia quizás, y nunca recibieron el reino de los cielos dentro de sus corazones para ser transformados. Sin embargo, cuando Jesús empieza a llamar a aquellos 12 hombres comunes y corrientes, que hasta un libro sacó el MacArthur con ese tema, 12 hombres comunes y corrientes, pero que una vez fueron transformados por el reino de los cielos, esos hombres nunca jamás volvieron a ser los mismos hombres comunes y corrientes. ¿Sabe por qué? Porque entendieron de lo que se trataba el reino de los cielos, fueron transformados, y que una vez transformados aquellos hombres, después de que Jesús asciende al cielo, empezaron a predicar que el reino de los cielos era el único que podía transformar al hombre, y dieron su vida por causa de esa verdad. Es decir, que es una transformación que te lleva a negarte a ti mismo completamente, sujetarte a la voluntad del Padre, entendiendo que si aún así pierdes la vida por causa de Cristo, es más, hemos pasado de muerte a vida. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, y aunque esté muerto, vivirá. Qué precioso. Entonces, aquí vamos con 3 cosas que voy a aplicar sin dejar el punto de enseñanza principal. La enseñanza es la misma, aplicada de 3 formas diferentes para 3
auditores o tres audiencias diferentes. Toda persona necesita la levadura del reino de los cielos para ser transformados de adentro hacia afuera, para que puedan manifestar las grandezas del reino de Dios en sus vidas. Toda persona necesita la levadura del reino de los cielos para ser transformados de adentro hacia afuera y así manifestar la grandeza de Dios dentro de sus vidas. Esto es para todos los que no son creyentes y para todos los creyentes. Pero voy con la iglesia. La iglesia necesita predicar el reino de los cielos para que la masa de este mundo pervertido sea transformado a la manera de Dios y para los propósitos de Dios. ¿Por qué hay que predicar el evangelio? Porque solo el evangelio tiene la capacidad de transformar el interior de la gente. No es la psicología, no es la educación, no es el dinero, no es el poder. Es solo Dios trabajando con el interior, con tu conciencia, con tus emociones, con tu físico, para que seas transformado a la manera de Dios y que de esa forma nosotros sirvamos a Dios de todo corazón, sin que Él nos subyugue, sino por voluntad propia. Porque qué sentido, hermano, tiene estar metido dentro de la iglesia, levantando las manos, cantando, con un interior vacío, con un cargo de conciencia que ni siquiera te deja dormir. ¿De qué sirve estar levantando nuestras manos con una alabanza, hermano, improvisada, con una alabanza ficticia que no sirve para nada? Cuando el día anterior hemos andado sinvergüenzadas en una vida doble que no tiene sentido. Cualquiera puede hacer eso, hermano, pero aquel que ha sido transformado por el evangelio de Dios es diferente. Y eso es lo que está transmitiendo Jesús por medio de esta parábola. Y este otro punto para todos aquellos que andan predicando el evangelio y haciendo sus shows y sus presentaciones para llamar la atención, en vez de explicar la palabra y decirle a la gente la verdad. La levadura no necesita ayuda. La levadura siempre va a hacer lo mismo. Si usted la pone en la masa, la levadura siempre va a cumplir con el propósito de transformar la masa. Nosotros como predicadores y maestros no necesitamos, hermano, andar con payasadas, ni con espectáculos, ni nada de eso. Prediquemos la palabra, enseñemos la palabra y la gente va a empezar a ver la misma gloria de Dios de adentro hacia afuera. No necesitamos de un espectáculo, hermano, porque si la gente viene a Cristo por medio de un espectáculo, entonces en vez de predicadores y maestros vamos a necesitar payasos en la iglesia. La iglesia necesita predicar el evangelio que ya se ha olvidado. Y de eso se ha tratado las últimas 2 podcasts que Isaías ha tenido en la radio. Que lo hemos olvidado de predicar el evangelio. Andamos ocupados haciendo cosas aquí y allá y hemos olvidado el propósito para el cual Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Nos hemos olvidado una verdad olvidada. La hemos dejado en el bote de la basura y estamos enfocados en tus metas, en tus propósitos, en lo que a mí me gusta, en lo que aquel líder quiere. Come on. Jesús no dejó que nadie lo sacara del propósito de Dios. Por eso necesitamos nosotros como iglesia, como personas, predicar el evangelio del reino de los cielos sin fanfarronerías, sin espectáculos, porque el evangelio del reino de Dios trabaja en silencio y siempre cumple con su propósito. Siempre. Así que no necesita que nosotros los convirtamos en unos acróbatas ni en unos artistas aquí en los altares.
Eso es para el mundo allá afuera. Vuélvase un experto en predicar la palabra, hombre. Volvámonos expertos en escudriñar la palabra. Volvámonos expertos en entender cómo Jesús quiso transmitir el reino de los cielos. Y yo le aseguro que los resultados van a ser diferentes de lo que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque el evangelio no necesita tu ayuda. El evangelio no necesita mi ayuda. El evangelio necesita ser predicado y que la gente lo reciba para que la transformación empiece a suceder de adentro hacia afuera. Aleluya. Póngase de pie. Padre, gracias. Porque tu palabra ha sido explicada. Tu palabra ha sido predicada. Ahora, cada una de las personas que han escuchado tu mensaje no tienen excusa alguna. Es decisión personal el abrir nuestro corazón a esa levadura que es el reino de los cielos y que es el único que puede transformar mi interior. Por muy malo que yo haya sido, no importa cuántas maldades has hecho, esa levadura que es el reino de los cielos tiene la capacidad de cambiar esa conciencia sucia. Hebreos lo pone de esta manera: si la sangre de los toros y los machos cabríos servían para purificar exteriormente y ritualmente a los que ministraban a Dios en el templo, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias contaminadas? La sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, el cual es el autor y consumador de la fe, Él es más que poderoso para sanar tu interior. Él es más que poderoso para sanar toda dificultad interior, toda distorsión emocional. Jesús es capaz de sanarla en un instante. Oh, sí, Señor. No importa cuánto te han maltratado, cuánto tú has maltratado a alguien, y tienes ese cargo de conciencia dentro de ti que no te deja tranquilo ningún instante. La sangre de Jesús puede limpiarte en este momento. La sangre de Jesucristo tiene la capacidad de limpiarte de una vez y por todas. Porque Hebreos también establece y dice que una sola ofrenda fue más que suficiente para perdonar todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Aleluya. A fin de que toda persona que recibe, aleluya, el reino de los cielos dentro de sí, está capacitada, está limpia y pura para entrar a morar en esos reinos celestiales. Así que no te preocupes, porque no es un asunto de fuerza humana. Aquí lo único que Dios está pidiendo de ti es que abras tu corazón y que dejes entrar a ese reino de los cielos dentro de ti, y Dios empezará a obrar dentro de ti. Aleluya. Mira qué promesa más hermosa. Y mira cómo Jesús, aleluya, iba predicando y la gente iba recibiendo su mensaje. La gente iba siendo transformada, la gente iba siendo ministrada, la gente iba siendo sanada, la gente iba siendo restaurada. Aleluya. Porque el evangelio tiene la capacidad para sanar tu interior e introducirte a ese reino de los cielos que Dios ha preparado para todos aquellos que esperamos su venida. Aleluya. Oh, sí, Señor. Padre, aquí hay
personas con grandes necesidades en su interior, que no tienen esa paz dentro de su corazón y que necesitan en esta hora permitirle a ese reino de los cielos que entre a sus corazones y que empiecen a experimentar esa paz que traspasa todo entendimiento humano. Oh sí, Señor, esa paz que Jesús mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, porque esa es pasajera. La paz que yo os doy es mi paz, la que yo utilizo. Y no consiste en lo que tengo, lo que no tengo, sino en que el reino de Dios ha venido a morar dentro de mí. Y ese reino me da la seguridad que no importa cómo yo me sienta, Él está conmigo. Y que donde quiera que yo vaya, Él está conmigo, dentro de mí. Padre, mire esas vidas que están con esa alma vacía, con esa conciencia, Señor, que no los deja dormir, y que hoy han escuchado tu palabra. Ministrale, Señor, de una forma especial, para que cada uno de ellos puedan experimentar el reino de los cielos dentro de sus vidas, y que puedan empezar a ver, a sentir y a experimentar ese reino tuyo obrando en sus vidas, manifestándose, Dios mío, en su estilo de vida, en su trato con los demás, con su familia, con sus hijos, con su esposa, Dios mío. Siempre da. Oh sí, Señor. Gracias, Padre, por este momento especial. Usted que está en línea, escuchando y viendo esta programación, le pedimos al Padre que si ha escuchado el mensaje de la palabra del Señor y usted está con su vida vacía, con esa conciencia contaminada, y que se está preguntando: ¿qué debo de hacer para que este reino venga a morar dentro de mí? Allí donde está, dígale: Señor, yo necesito ese reino dentro de mí. Yo ya no aguanto más con esta vida. Ya no aguanto más con esta carga dentro de mí. Yo necesito que tú vengas a morar dentro de mí. Yo necesito que tú transformes mi vida. Yo necesito ser alguien diferente. Que te espera. Ahí donde está, dile: Señor, yo necesito de ese reino. Yo necesito de tu transformación. Yo necesito, Dios mío, que me hagas una persona nueva. Te espera tu buen Salvador. Oh sí, Señor, gracias. Aleluya.